Desde un principio se ha manifestado la ternura de Dios para con los hombres, y especialmente para con los más desfavorecidos, ¿no? Se nos invita por el Señor, según consta también, o sea, se constar en el Evangelio de Mateo, a que seamos misericordiosos como nuestro Padre Dios es misericordioso. Esa es una condición esencial para entrar en el reino de Dios, la vivencia de la misericordia. Esto significa que el ideal de santidad y de perfección al que Cristo llama a sus seguidores se concreta precisamente en las obras de misericordia corporales y espirituales. Por eso el lema de este año jubilar, de este año de la misericordia, es misericordioso como el Padre. Ese, digamos, que debe de ser un poco el punto de partida, ¿no? Que nos tiene que servir de arranque, no solo para esta reflexión, sino para vivir todo este año, que es un acontecimiento de gracia, y que podamos sacar el provecho que la Iglesia espera para todos los fines, ¿no? Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que tener misericordia. Bueno, lo primero que podríamos preguntarnos, con esa premisa fundamental, ¿qué es la misericordia? Y es curioso porque la lengua castellana, con la raíz que tiene en el latín, rápidamente nos pone en la pista, ¿no? La palabra misericordia se compone de miserere y de cor, que es tener compasión y poner el corazón. Ese, digamos, que es un poco el punto de partida, ¿no? Y entonces ese poner el corazón, ese compadecerse, ese ponerse en el lugar del otro, pues digamos que, como decía antes, el núcleo, la raíz, el punto de partida para esa vivencia de la misericordia. Yo no me resisto a partir de la base de la Sagrada Escritura a la hora de buscar estas obras de misericordia. Eso decía al principio, que posiblemente me repita, porque esto seguro que lo han escuchado ustedes. De una parte, partiendo del profeta Isaías y después del Evangelio de Mateo, llamado el Sermón del Juicio Final, la parábola de las naciones, que también se conoce así y que tanto nos suena, y que sin duda alguna es donde se compendian todas esas obras de misericordia. Decía el profeta Isaías: ¿no será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyuntas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. ¿No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa? Que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamará y Yahvé te responderá. Pedirá socorro y dirá: aquí estoy. Ese es en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías. Pero ya decía que el Evangelio de Mateo, ese sí que a lo mejor lo tenemos un poco más interiorizado, un poco más grabado, es clarísimo cuando en ese sermón del juicio final pues se nos dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis. Entonces la pregunta de ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? Cuando lo hiciste uno de estos, conmigo lo hiciste, ¿no? Entonces, esa, digamos, la raíz en las Sagradas Escrituras de las obras de misericordia, que deben de servir un poco, como decía al principio, de trampolín, de punto de partida en esta reflexión, ¿no? El Catecismo también nos dice que las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Pero me van a permitir ustedes una licencia. Hay una definición de obras de misericordia que a mí particularmente me ha llegado muy profundamente y me llama mucho la atención. Es la fe en acción. Las obras de misericordia son la fe en acción. Y claramente el servicio es una área fundamental para la vida cristiana. Por eso, porque la fe se tiene que traducir en obras, tenemos que estar atentos a las necesidades del prójimo y tenemos que practicar esas obras de misericordia como caminos de perfección. Recordamos en este punto la carta del apóstol Santiago.
Santiago, que también nos sonará, porque la hemos oído muchas veces y tal vez no hayamos reparado en el sentido profundo de interpelación que esas palabras tienen. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos o hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? He ahí lo de la fe en la acción a lo que me refería. Hoy el tema de reflexión era la hora de misericordia de vestir al desnudo. A nadie se le escapa que el vestido es una necesidad básica y primordial del ser humano. El hombre desde sus orígenes ha sentido la necesidad de vestirse, primero para defenderse de las inclemencias del tiempo, de la meteorología, para el frío y para el calor, seguidamente para asegurar su bienestar y, en último término, para garantizar su intimidad sexual. Digamos que estas tres funciones elementales se encuentran en la raíz de esa necesidad y que están en definitiva orientadas a la dignidad, preservar la dignidad del ser humano. Más adelante el vestido se convierte en un elemento de comunicación social y también cumple otras funciones de clasificación de la población o de regulación contra la norma. Que es una necesidad básica, eso es algo que cae fuera de toda duda, ¿no? De hecho, incluso en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre se dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Pero a pesar de que esto es una necesidad básica y de que está o debe de estar garantizada para todo ser humano, a nadie se le escapa que hay muchos de nuestros semejantes. Además, no hay que irse muy lejos en nuestro propio entorno, que esta necesidad no la tienen cubierta. Y si bien eso es una responsabilidad a priori de los poderes públicos, no es menos cierto que los cristianos no podemos permanecer impasibles ante esa necesidad. Decían los santos padres, ya en los siglos II y III, que la ropa y los zapatos de quienes van descalzos y desnudos están en nuestros propios armarios. Yo no me resisto tampoco a comentar pues, la historia de San Martín de Tours. Muchos de vosotros posiblemente la conozcan, pero es una historia hermosa porque revela hasta qué punto un corazón que se conmueve de la necesidad del prójimo llega a ver a Cristo mismo en ese prójimo. Saben ustedes que San Martín era un militar que una vez a las puertas de la ciudad de Amiens se encontró atendido de frío a un pobre, estaba desnudo, y vio como la gente pasaba alrededor y no le hacía el más mínimo caso. Y este militar pues no tuvo otra cosa que sacar su espada, cortar su capa y darle la mitad de la capa a ese mendigo y quedarse él con la otra. Eso, según cuentan, fue objeto de burla para la gente que allí estaba. Imaginaos que alguno de nosotros se corta una chaqueta y se va con una manga solo y la otra se la da a otra persona. Pero también hubo gente que se conmovió con aquella cosa. Y di cuenta la historia que en sueños a San Martín de Tours se le aparece Jesucristo con la mitad de la capa que él le había dado. Y entonces se da cuenta de que en aquel pobre al que había socorrido estaba Cristo mismo. Y eso sucede cuando San Martín era catecúmeno, estaba preparándose para recibir el sacramento del bautismo. Pues ese es un ejemplo patente, claro, de ver a Jesucristo en el prójimo y socorrerle a través de esa necesidad básica y elemental, como es la necesidad del vestido. Hoy día, ¿cómo se cumple o cómo podemos ayudar a esa necesidad? Luego nos van a hablar las chicas de la caridad, de la labor que realizan en el ropero asistencial de Nuestra Señora del Rosario. Sin duda alguna, un primer paso para ayudar a cumplir a esa obra de misericordia, pues es precisamente aportando elementos, ropa, a esos roperos, a esas organizaciones dentro de la Iglesia, también hay las fuera de la Iglesia, que se dedican a recoger esa ropa para las personas que no tienen cubierta esa necesidad básica y elemental del vestido. Sobre este punto a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión.
reflexión. Muchas veces caemos en la tentación de pensar que colaboramos a cubrir o hacemos esta obra de misericordia aportando ropa que está prácticamente inservible, que ni siquiera nosotros seríamos capaces de ponerlo. Me parece que eso es un error, aparte de que creo que con esa actitud precisamente estamos haciendo lo contrario. La ropa que se tiene que donar, que se tiene que dar a esos roperos, tiene que ser ropa que sirva para el uso, ropa que se nos haya quedado pequeña, que a lo mejor tengamos en exceso, prendas de la misma clase, y tiene que ser ropa que efectivamente pueda servir para cubrir esas necesidades básicas de vestido con un mínimo de dignidad. Tampoco podemos caer en la tentación, y a todos se nos ha pasado por la cabeza en alguna ocasión, de pensar que esas organizaciones son como un vertedero, ¿no? La ropa que no usa se la damos a las monjas y que ya las monjas con ella que hagan lo que quieran. No se trata de eso, porque entonces no estamos compartiendo, estamos dando algo a lo que no le prestamos ningún tipo de valor. Hay que colaborar con ese tipo de organizaciones, hay que colaborar con los roperos parroquiales, con los roperos de las propias hermandades. También hay que tener en cuenta las necesidades de vestido en aquellos lugares donde, por circunstancias económicas o por avatares de muy diversa índole, no se puede atender esa necesidad. Pensar, por ejemplo, personas que pierden su casa, que no tienen el ajuar necesario, hospitales que les faltan sábanas, que les faltan mantas. Eso también es cubrir esa necesidad de vestir al desnudo. Llegado a este punto, hay una cuestión que a mí también particularmente me llama mucho la atención. El Papa Francisco, con su lenguaje llano y directo, tiene la virtud de que interpela a la conciencia de los fieles, interpela al corazón. Y cuando se trata de hacer obras de caridad, obras de misericordia, nunca se puede perder el sentido de la dignidad de la persona a la que se ayuda. La persona que recibe nuestra ayuda, nuestra colaboración, nunca se puede sentir como un objeto de caridad. Nunca se puede traicionar ese sentido de la dignidad. Y decía lo del Papa, porque el Papa pone especial énfasis en mirar a los ojos a las personas, en mirar a los ojos a los pobres. Yo reconozco que yo muchas veces en ese sentido pues no estoy a la altura de un buen cristiano. ¿Quién no ha experimentado, estando a lo mejor tomando un café en un bar, que llegue alguien, le toque el hombro y le diga que le dé algo? Y muchas veces decimos no, y ni siquiera reparamos, ni lo miramos siquiera. Ni siquiera pensamos qué puede estar detrás de esta persona. Y el Papa, en una homilía muy reciente, del 12 de noviembre del año pasado, del 2015, nos dijo, ante esas situaciones, para practicar esas obras de misericordia con un corazón compasivo de verdad, daba 3 recomendaciones, 3 consejos. Y a mí me llamaron mucho la atención. Fiarse, observar y darse prisa. Fiarse, eso parte solamente de la fe. Confiar en el Señor, vencer el miedo. Observar es una manera de ver qué necesidad puede tener esta persona. Y darse prisa porque la miseria, no espera. O sea, no podemos estar pensando qué hacemos, qué no hacemos. Entonces, a mí me llamó la atención esa interpretación del Santo Padre a la hora de practicar esas obras de misericordia, porque dice que con esas actitudes nuestros ojos estarán renovados por el amor. Eso es para mí una enseñanza importantísima. Pensar en la obra de misericordia que estamos viendo esta noche. Vestir al desnudo. Cuando vayamos a dar ropa, vamos a fiarnos, vamos a pensar y vamos a decir, oye, vamos a dar una ropa útil. Incluso vamos a preparar la ropa antes de darla. Vamos a darla limpia, vamos a darla planchada, vamos a darla cosida. Es que hay veces, y yo lo he vivido en algunos roperos, que te dan la ropa que a veces da pena. Vamos a pensar, vamos a fiarnos. ¿A dónde irá esta ropa? ¿Irán a vender después?
como existen algunas otras organizaciones de estas, y haga sacar algún provecho económico, vamos a fiarnos, vamos a pensar que esa ropa va a terminar en una persona que realmente lo necesita. Esto de mirar con otros ojos, con los ojos de Cristo, ya lo decía también San Juan de Ávila. Y hoy, cuando estaba en la Eucaristía, delante del Cristo del Calvario, lo estaba pensando. Recogí un pasaje de San Juan de Ávila que decía lo siguiente: poned los ojos en Cristo y pensad en cuánta misericordia se hizo el Hijo de Dios hombre por amor a los hombres, con cuánto cuidado procuró en toda su vida el bien de ellos y con cuánto excesivo amor ofreció en la cruz su vida por ellos. Y así, como mirándoos a vos, mirasteis al prójimo con ojos humanos, así mirando a Cristo lo mirasteis con ojos cristianos. Quiero decir, con los ojos que Él los miró. Tenemos que aprender a mirar a nuestros hermanos, a los más necesitados, con los mismos ojos que lo hubiera mirado el mismo Cristo. Hay otra dimensión de esta obra de misericordia que todavía es más profunda, ¿no? El Santo Padre, en la Bula Misericordia Cultus, hace especial hincapié y además lo hace en un apartado que a nosotros los cofrades de las hermandades de penitencia sobre todo, nos tiene que tocar muy directamente. Habla de no juzgar y perdonar y lo relaciona con el tiempo de Cuaresma, que para nosotros los cofrades, como se dice en el argot coloquial, es temporada alta, ¿no? El tiempo de Cuaresma. Decía el monje benedictino Ansel Blum, en una obra preciosa que se llama Entrañas de Misericordia, Camino para transformar el mundo, que el estar desnudo tiene un significado todavía más profundo, una dimensión no quizás tan material como la que hemos visto, pero más moral. Decía que la gente se siente a menudo expuesta a la vergüenza cuando públicamente se la critica, cuando sus hechos o pensamientos se discuten públicamente y con frecuencia se falsean, cuando no pueden defenderse de unos rumores sobre su trabajo, su familia, su fortuna, sus relaciones sociales, sus defectos, que dejan a la persona desnudas ante la opinión pública. Y a esto también se refiere el Papa Francisco en la Misericordia Cultus. Y lo dice con la contundencia que el Papa sabe utilizar cuando quiere realmente sacudir las conciencias de los fieles. Dice, no juzgar y no condenar. Si no se quiere incurrir en el juicio de Dios, nadie puede convertirse en el juez del propio hermano. Los hombres ciertamente con su juicio se detienen en la superficie, mientras el Padre mira en el interior. Cuánto mal hacen las palabras cuando están motivadas por sentimientos de celo y envidia. Hablar mal del propio hermano en su ausencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su reputación y a dejarlo a merced del chisme. Cubrir esa desnudez es una obra de misericordia. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se cubre esa desnudez? Pues, en primer lugar, no sumándose al coro de los críticos. Se hace defendiendo a la persona, interponiéndose entre ella y su crítico, tomando partido por ella. Para Blum, en estos casos, vestir al desnudo significa cubrir la flaqueza del otro con el manto de la caridad. Yo, como me muevo en el ámbito de las hermandades, pues somos cristianos con los defectos que tienen muchos cristianos. Y la crítica, pues, la tenemos a la orden del día. Y entonces muchas veces tendríamos que pararnos y reparar en esto, porque realmente estamos desnudando a la gente. Cuando la criticamos, cuando la dejamos sin la posibilidad de defenderse. Y hay que vestir a ese desnudo también. El Papa da a reloj seguido, ya con el lenguaje más paternal, primero interpela y después da, digamos, la solución. Dice, no juzgar y condenar significa en positivo saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Sin embargo, esto no es todavía suficiente para manifestar la misericordia.
Jesús pide también perdonar y dar, ser instrumentos del perdón, porque hemos sido los primeros en haberlos recibido de Dios. Ser generoso con todos, sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad. Terminaba esta reflexión Anselm Blum, este monje benedictino, con una bella referencia a la parábola del hijo pródigo, o a la parábola de los dos hermanos, o la del padre bueno, como le gustaba llamarla a su santidad Benedicto XVI. Dice, cuando el hijo pródigo vuelve a casa, el Padre misericordioso hace traer el mejor vestido para que se lo pongan. El amor de Dios es como un vestido que nos protege. Y así también nosotros hemos de revestir a quienes nos encontremos desnudos y en vergüenza con la vestidura del amor, para que se sientan cubiertos. Pero para poder rodear a otros con la vestidura del amor, primero debemos vestir nosotros mismos la vestidura de la clemencia, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Este es un pasaje que a mí particularmente me encanta, no siempre me ha hecho mucho de pensar, sobre todo en el ámbito de las relaciones personales dentro de las hermandades. Cuando uno ha tenido algún tipo de responsabilidad, esto es una cruz importante, ¿no? Saberlo llevar. Recordáis lo que dice San Pablo en la carta a los Colosenses, ¿no? Por tanto, como elegidos de Dios santos y amados, revestidos de un corazón compasivo, bondadoso, humilde, magnánimo, sobrellevándoos, perdonándoos mutuamente cuando alguno tuviere motivo de queja contra el otro. Del mismo modo que el Señor os perdonó, así también vosotros debéis perdonar. Volvemos otra vez al punto de partida de la reflexión, misericordioso como el Padre. De la misma forma que el Señor nos perdonó, tenemos que perdonar también nosotros. Estas, digamos, que son las dos dimensiones fundamentales, por lo menos las que yo he visto y sobre las que yo he meditado, de la obra de misericordia de vestir al desnudo. Una dimensión de un carácter más material y otra dimensión de un carácter más moral. Pero también tiene otras dos implicaciones. Y esto, la verdad, que os confieso que para mí ha sido un descubrimiento. La primera de ellas. La primera de ellas parte de un texto de San Agustín. Dice, si pues ha de ir al fuego eterno a quien le diga, estuve desnudo y no me vestiste, ¿qué lugar tendrá en el fuego eterno aquel a quien se le diga, estaba vestido y tú me desnudaste? Esa es otra dimensión. O sea, desnudar al vestido. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues eso tiene que ver con la justicia. Y la justicia, para lo que yo, por deformación profesional, como he estudiado Derecho, pues tengo siempre el concepto claro desde el principio de lo primero que te enseñan en la carrera. Justicia es dar a cada uno lo suyo. Y el Papa, también en la Misericordia de Virtus, también lo dice. La justicia es que a cada uno se le debe dar lo que le es debido. Bueno, ¿y cuándo estamos desnudando entonces los vestidos? Pues evidentemente cuando no estamos siendo justos. Cuando no estamos dándole a cada uno lo que le es debido. ¿Cómo? Pues aquí podríamos estar mucho rato hablando, ¿no? Con la corrupción, con todas aquellas cuestiones que hábitos injustos, consumistas, que contribuyen a la pobreza de las personas y de las propias naciones. La observancia de la ley, dice el Papa, no puede obstaculizar la atención a las necesidades que tocan a la dignidad de las personas. Y después hay otra última dimensión, y esto también es una cuestión de remover conciencia. Cuando meditemos sobre esta obra de misericordia de vestir al desnudo, hemos de salir también, esto lo utilizaba un cronista del Vaticano, del ensimismamiento en el que a veces nos encontramos. Y tenemos que poner la confianza en el Señor para poder a su vez confiar en nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas, esta era la reflexión que tiene que ver con el vestido, que necesitan vestirse de una determinada manera, que necesitan llevar ropa cara para sentirse seguros de sí mismos. Y eso realmente es triste, ¿no? Dice, valórate por lo que tú eres, poniendo tu confianza en el Señor, y la ropa te adornará, pero no te hará mejor persona. Entonces, hay quien reflexiona sobre este particular de las cruces que mucha gente se carga voluntariamente de querer estar, querer tener, querer vestir, querer señalarse de alguna manera, que eso lo que demuestra es la desnudez interior. Ya para concluir, y no quiero cansarles demasiado, decimos al principio que ser misericordioso como el Padre es el camino para alcanzar la perfección.
Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero ser misericordioso con el prójimo también significa ser misericordioso con nosotros mismos. ¿Quién no ha experimentado una sensación de felicidad, de paz interior cuando ha hecho de corazón una obra de misericordia? O sea, una recompensa interior. ¿Quién no ha sentido que su vida se hace más rica cuando da, cuando visita al enfermo, cuando cubre la desnudez de otra persona? Porque en ese momento nosotros no lo hacemos por ser más buenos, sino lo hacemos, y ahí es donde está la grandeza, porque sentimos que se nos toca el corazón. Tenemos esa compasión. El mundo requiere para su transformación, según los designios de Dios, de nuestra acción misericordiosa. La actividad de Jesús necesita prolongarse saludablemente en este mundo por medio de nuestro obrar, como obró Jesús. El Papa concluye la bula Misericordia Cultus con una frase contundente que es a su vez interpelación y llamada a la esperanza. La Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble cuando con convicción hace de la misericordia su anuncio. Esto es duro, ¿eh? Dice, es auténtica y creíble cuando con convicción hace de la misericordia la misma. Pidámosle la ayuda a la Virgen. Yo que no me resisto, cada vez que tengo que dar alguna reflexión, una charla, yo no me resisto a hablar de la Virgen, que es la Reina y Madre de Misericordia, como le decimos en la salve, y que, como lo dijo el Papa, experimentó como nadie la misericordia, y que ha de ser nuestro consuelo, nuestro apoyo, para experimentar precisamente los frutos de la misericordia divina. Todo esto lo resumió perfectamente, y con esto termino, antes de darle paso a las hermanas de la caridad, con una oración de Teresa de Calcuta, que es todo un programa de vida. Dice Teresa de Calcuta: para mí Jesús es el verbo hecho carne, el pan de la vida, la víctima sacrificada en la cruz por nuestros pecados, el sacrificio ofrecido en la Santa Misa por los pecados del mundo y por los míos propios. La palabra para ser dicha, la verdad para ser proclamada, el camino para ser recorrido, la luz para ser encendida, la vida para ser vivida, el amor para ser amado, la alegría para ser compartida, el sacrificio para ser dado a otros, el pan de vida para que sea mi sustento, el hambriento para ser alimentado, el sediento para ser saciado, el desnudo para ser vestido, el desamparado para ser recogido, el enfermo para ser curado, el solitario para ser amado, el indeseado para ser querido, el leproso para lavar sus heridas, el mendigo para darle una sonrisa, el alcoholizado para escucharlo, el deficiente mental para protegerlo, el pequeñín para abrazarlo, el ciego para guiarlo, el mudo para hablar por él, el tullido para caminar con él, el drogadicto para ser comprendido en amistad, la prostituta para dejarla del peligro ser su amiga, el preso para ser visitado, el anciano para ser atendido. Para mí Jesús es mi Dios, Jesús es mi esposo, Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor, Jesús es mi todo. Muchas gracias. La palabra la tiene la hermana.